Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tenemos ahora de abrir tu palabra. Y te pido, Señor, que este tiempo sea fructífero, que dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, para la eternidad, por obra de tu Espíritu Santo, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sucedió en la ciudad de Chicago algunos años atrás. Se presentó en cierta vecindad un exterminador que era conocido como el mejor de todos. Él iba de casa en casa con su rociador manual lleno de un líquido color café que había conseguido en alguna otra parte del país y dejaba a todas las cucarachas muertas. Todos los bichos se desaparecían y entonces la gente pasaba la voz y decía: este es el mejor, contrate. Pero había un problema. Ese exterminador no lo sabía. Y los que lo contrataban menos sabían que ese líquido que él estaba usando no había sido aprobado para usarse en las casas, era solamente para uso agricultural. Porque cuando se usaba en los campos, ese pesticida, bajo el sol, dentro de algunos días se descomponía y dejaba de ser un peligro. Pero dentro de una casa puede persistir por años y envenenar a la gente y causar daños neurológicos. Y finalmente calcularon que costaría más de $20 millones deshacer todo el daño que ese exterminador mal informado había creado. Es un ejemplo de la realidad de que lo que no sabes te puede hacer daño. De hecho, en Oseas capítulo 4:6, Dios declara: por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Cuando nos falta conocimiento, caemos en graves problemas. Y podríamos aplicar eso a muchas verdades en la vida. Pero ahora lo estamos viendo, digo yo, sobre todo en relación con el tema de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Hay muchas ideas que circulan por ahí, en Facebook, en grupos de WhatsApp, por predicadores incluso populares que se levantan y dicen una cosa y otra, y la gente está muy confundida y tiene muchas ideas, pero falta conocimiento. Falta conocimiento de lo que dice la palabra. Hay muchas especulaciones, hay muchas ideas, pero no hay una base en la Biblia. Y por eso en estas semanas estamos regresando a algunos de los pasajes que la Biblia nos da acerca de lo que va a suceder en el futuro. Para que en lugar de basarnos en lo que escuchamos por ahí, en lo que dijo alguien en un grupo, en una especulación, podamos basarnos en lo que dice la palabra de Dios y no perecer por falta de conocimiento. Algunos de los temas tan confusos son la marca de la bestia, la identidad del anticristo. Todo el mundo quiere saber de estas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? No prestes más atención a lo que te andan diciendo por ahí, de lo que prestas a lo que dice la palabra de Dios. Hace dos semanas comenzamos a estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En realidad, tanto su primera carta como su segunda carta fueron escritas sobre el tema del futuro, de los últimos días, porque Pablo solo pudo pasar unas cuantas semanas, fíjense en esto, él solo estuvo con los tesalonicenses algunas pocas semanas después de predicar el evangelio en su ciudad, cuando tuvo que huir. Entonces él no tuvo mucho tiempo para enseñarles.
pero claramente les había hablado acerca del futuro, solo que no les había podido explicar todo con detalle. Entonces ellos estaban confundidos. Y Él les escribe para aclarar su confusión. Y si nosotros estamos confundidos, también la Biblia puede aclarar nuestras confusiones. Pero por su expectativa de que el día del juicio ya iba a llegar pronto, los tesalonicenses se habían metido en muchos problemas. Algunos de ellos incluso dejaron de trabajar. Dijeron, ¿para qué voy a ir a trabajar si Jesús ya va a regresar? Mejor me quedo en la casa orando y esperándole. Y el apóstol Pablo tuvo que decirles, no anden de holgazanes, pónganse a trabajar. Nosotros también podemos tener mucha confusión. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y aquí Dios nos está explicando algunos detalles sobre el futuro para que estemos preparados. Y en particular nos está hablando sobre esta figura un poco misteriosa que va a surgir al final, que es el hombre de maldad o el hombre de iniquidad. Y es la misma figura que en otras partes de la Biblia se conoce como el anticristo o como la bestia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Ahora fíjense bien primeramente en la situación que ha surgido. Los tesalonicenses creían que ya había llegado el día del Señor, es decir, el día final, el día del juicio. Y entonces el apóstol Pablo les dice, miren, hay algunas cosas que tienen que suceder primero, así que el día del Señor no ha llegado todavía. Y hay en este pasaje que hemos leído y en los versículos siguientes, 3 cosas específicas que menciona el apóstol Pablo que tienen que suceder antes del fin del mundo. Aquí en estos versículos vemos 2 de ellas y más adelante vamos a ver la tercera. La primera cosa que tiene que suceder es la apostasía o la rebelión contra Dios. La segunda cosa que tiene que suceder es que se manifieste el hombre de maldad. Y como hemos dicho, es el mismo personaje que en Primera de Juan se llama el anticristo y que en Apocalipsis se conoce como la bestia. Ahora, ¿por qué nos habla Dios de estas cosas que van a suceder? No es para que nos espantemos, a menos que estemos viviendo lejos de Él. La persona que está lejos de Dios debe espantarse al ver todo lo que sucede en el futuro, según el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Son cosas espantosas. Y el día de juicio, el día del regreso del Señor, el final va a ser un día de castigo, de sufrimiento para los que han rechazado a Dios. Pero va a ser un día de celebración
para los que están esperando la venida de Jesús. Entonces estas cosas solo nos deben espantar si estamos viviendo lejos de Dios. Pero si estamos confiados en Jesús y aferrados a Él y buscando su voluntad y entregados a Él, no tiene por qué espantarnos, sino más bien es un motivo de esperanza. Porque sabemos que va a ser el final de mucha maldad y va a ser la entrada a un mundo mucho mejor, donde vamos a vivir para siempre. Volviendo entonces a estas dos cosas que hemos mencionado, la primera de ellas es la apostasía o la rebelión contra Dios. Y la palabra apostasía representa el rechazo de una verdad que una persona ya conoce. Es el acto de darle la espalda a algo o a alguien que ya conoces. La persona que no conoce la verdad no puede cometer apostasía. Solo alguien que sabe y rechaza lo que sabe es capaz de cometer este error. Entonces Dios nos está diciendo que antes de que llegue el fin, muchas personas que se llaman o se consideran cristianas van a creer las mentiras del enemigo. O sea, le van a dar la espalda a Dios y van a seguir por otro rumbo. Aunque puede ser que todavía se consideren seguidores de Cristo, pero van a dejar de seguir la verdad de Cristo y se van a dejar llevar por mentiras. Eso es lo que significa la palabra apostasía, que es rechazar una verdad que uno conoce para seguir otra cosa. ¿Cómo podemos evitar que eso no suceda a nosotros? La mejor manera de hacerlo es conocer la palabra de Dios y basar nuestra fe en lo que Dios nos dice aquí. No te vas a perder en la gran apostasía si tu fe está fundada en lo que la Biblia te dice acerca de Jesús. Pero es fácil ver cómo esto puede suceder cuando miramos el mundo que nos rodea. Porque veo a tantas personas que en lugar de realmente profundizar en la palabra y saber lo que creen y decir, yo creo esto porque aquí está, la Biblia lo dice, mira, este versículo lo declara. En lugar de tener una fe bien fundada, nada más se dejan llevar por lo bonito que alguien dijo por aquí, o lo hermoso que fue esto, o lo milagroso que fue aquella persona. Mira, más adelante vamos a ver que el anticristo también puede hacer milagros. Entonces no nos dejemos llevar por lo vistoso o por lo que nos hace sentir bien o por lo que se ve hermoso, porque precisamente así va a engañar el enemigo a la gente en la gran apostasía. Les va a hacer creer que lo blanco es negro y lo negro es blanco y se van a dejar llevar porque no conocen a Dios, porque no están bien arraigados en Cristo Jesús. Ahora, la segunda cosa que va a suceder en antes del final, es el surgimiento del hombre de maldad, o el hombre de iniquidad, el anticristo. Es posible que estas dos cosas sucedan al mismo tiempo, que la apostasía sea el resultado del engaño que trae el anticristo. Pero quiero que observemos bien lo que nos dice este pasaje acerca de ese personaje. El anticristo, el hombre de iniquidad, la bestia. Primeramente nos dice que se opone a toda clase de religión. Se opone a todo lo que se conoce como Dios o todo lo que se adora. En otras palabras, va a ser un personaje que por lo menos al principio o de una manera es secular. Lo irónico es que entonces se adueña del templo de Dios y se hace pasar por Dios. Primeramente se opone a la religión y luego crea su propia religión en torno a sí mismo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que algo tan tonto suceda, ¿no? ¿Cómo lo va a creer la gente? Pero la verdad es que ha pasado muchas veces antes en la historia del mundo.
Durante la Revolución Francesa, por ejemplo, primeramente los revolucionarios se declararon en contra de toda religión y en particular la religión católica, que era la predominante en Francia en ese tiempo, y luego tomaron a una mujer, algunos dicen una mujer de la calle, y la colocaron como diosa de la razón dentro de la catedral. ¿Te das cuenta? Se opusieron a la religión y luego crearon su propia religión. O podemos ver ejemplos en los países comunistas, donde se han declarado en contra del cristianismo y de muchas otras religiones y luego han creado sistemas de adoración a sus propios líderes, poniendo sus cadáveres a la mirada pública para que todos vayan y hagan honores. ¿Te das cuenta? Descartan la religión y luego crean su propia religión. Y eso es exactamente lo que va a hacer el anticristo cuando él suba. Algunos creen, y es la manera más clara de entender este pasaje, que para estas fechas el templo en Jerusalén se habrá reconstruido. El segundo templo, el que conoció Jesús, fue destruido en el año 70 después de Cristo y nunca se ha vuelto a reconstruir. Muchos creen, en base a este pasaje, que ese templo será reconstruido y ahí entonces se instalará el anticristo. Esa es la manera más clara, más directa de entender el pasaje, aunque hay algunas otras posibilidades. Pero lo importante es que cuando lo veremos, lo reconoceremos si estamos atentos a lo que está sucediendo y estamos bien informados en la palabra de Dios. Ahora, no se menciona en este pasaje, pero una de las cosas que hará el anticristo será imponer su marca sobre la gente, la famosa marca de la bestia. Esta marca se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y quiero que miren con cuidado lo que dice en estos versículos. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Por favor, recuerda estos versículos. Nos dicen muy claramente cómo será la marca de la bestia. Será una marca que representa el nombre de la bestia o su número. Será imposible comprar o vender si uno no tiene esta marca. Se pondrá en la mano derecha o en la frente. Entonces eso significa, por ejemplo, que una vacuna no puede ser la marca de la bestia, porque no cumple con estos requisitos. No se pone en la mano, en la frente, no representa el nombre de ninguna persona, no es necesario para comprar o para vender. Pero el día en que el gobierno quiera imponer algo que cumpla con esas normas es el día que hay que decir que no. Así que tengamos cuidado de no identificar algo que no puede ser la marca de la bestia con la marca de la bestia. Pero también estemos atentos, porque un día sabemos que esto va a pasar. Un día habrá algo así. Ahora volvamos entonces a 2 de Tesalonicenses, donde empezamos, capítulo 2, versículos 5 al 12, donde vemos más información sobre el anticristo. Dice así: ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará
con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Aquí vemos la tercera cosa que va a suceder cuando llegue el fin del mundo, cuando Jesús regrese. Primeramente, como vimos, la gran apostasía. Habrá un movimiento masivo de gente que le dará la espalda a Dios y se dejará llevar por mentiras. La segunda cosa es el surgimiento del anticristo, del hombre de iniquidad. La tercera cosa que tiene que suceder es que se retira lo que está deteniendo esa maldad. Se quita de en medio lo que o el que lo detiene. Y esto se menciona en los versículos 6 y 7. Ahora, el apóstol Pablo dice, ustedes bien saben esto. ¿Por qué? Porque él les había hablado de eso cuando había estado con ellos. Y cómo me encantaría haber podido estar ahí en ese momento para saber a lo que él se refería. Porque ahora no lo sabemos con seguridad. Hay diferentes ideas. Algunos creen que es el Espíritu Santo, que va a ser quitado, que va a ir al cielo y dejar que las cosas en la tierra sucedan a su manera. O que es la iglesia, que será raptada antes de ese momento. O que es el mismo gobierno civil, que el orden que ahora mantiene las cosas de alguna manera en este mundo bajo cierto control se perderá y habrá un caos total y entonces el anticristo surgirá en medio de ese caos. Y cada una de esas ideas tiene sus defensores y personas de mucho conocimiento que tienen diferentes razones para pensar así. Pero lo que podemos ver, aunque no sepamos exactamente a qué se refería Pablo cuando habló del que detiene esa maldad ahora, es que Dios está en control. Porque la razón por la que no se ha quitado esa cosa o esa persona que detiene el mal es porque Dios no la ha quitado. Porque Dios todavía está manteniendo cierto nivel de control y de orden en este mundo. Y Él es soberano. Y Él está en control de las cosas. Y esto no va a suceder hasta que Dios diga. Hasta que Dios retire su mano, por decirlo así, de protección y de orden. Y deje que las cosas entonces lleguen a su desenlace. Y mientras tanto, Dios está en control. Pero cuando Dios retira su mano de control, entonces habrá una gran mentira. Porque nos dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Por fin Dios dejará que la gente se vuelva totalmente ciega, espiritualmente hablando. Dejará que crean la mentira que cunde. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. En el Antiguo Testamento, cuando nos cuenta Dios la historia del éxodo de su pueblo de Egipto, describe la reacción del faraón. Y nos dice que el faraón endureció su corazón. Y después nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. Pues cuando tú endureces tu corazón, entonces te puedes volver incapaz de arrepentirte. Y en cierto modo le das permiso a Dios de endurecerlo más. Entonces,
las personas que rechazan la verdad, finalmente Dios dirá, está bien, entonces ustedes van a creer la mentira más ridícula que pueda existir y va a dejar que una gran mentira llene la mente de la humanidad. También nos dice aquí que el anticristo será capaz de hacer milagros, de hacer señales milagrosas. No vayas a creer que todos los milagros son de Dios, porque no es así. El enemigo también tiene poder para hacer milagros, pero no son tan perfectos como los de Dios. Durante ese mismo evento del Éxodo, Dios le dio a Moisés ciertos milagros que podía realizar cuando habló con el faraón. Y uno de esos milagros fue tirar su vara al suelo y que se convirtiera en serpiente. Y cuando esto sucedió, los magos egipcios también pudieron hacer el mismo milagro. Tiraron sus varas al suelo y se convirtieron en serpientes, pero la vara de Moisés se comió las varas de los egipcios. Durante ese tiempo, durante el Éxodo, Dios protegió a su pueblo de la gran mayoría de las plagas que cayeron sobre Egipto. Y del mismo modo, Dios protegerá a su pueblo de las catástrofes que vendrán. Vienen días difíciles. Yo no sé si vendrán durante mi vida o si vendrán dentro de cientos de años, no lo sé. Es posible que suceda muy pronto. Pero si eso pasa, Dios protegerá a su pueblo. Y vamos a estar seguros. Así como los protegió de las plagas en Egipto, Él también protegerá a su remanente. Así que sigamos fieles a Dios. Confiemos en Él. Y no vivamos en temor, sino en expectación de que Jesús volverá. Y aunque haya mentiras y falsos milagros y personajes muy poderosos que se oponen a Dios, ellos no van a ganar la batalla. Jesús ya ha ganado. Y si nosotros estamos con Él, vamos a vivir en victoria con Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por las advertencias que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a aprender la lección que tú nos enseñas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.